Buenas noches. Mi nombre es Ángel García. Soy el encargado de la Comisión de Registro Nacional de Cuevas. Preparamos esta mesa de diálogo en el marco del Año Internacional de las Cuevas y el CARS. El día de hoy vamos a hablar acerca de la bitácora en la espeleología. Nos acompañan integrantes de varios grupos. Conforme les vaya dando la palabra, ellos mismos se van a presentar y a saludar. Así que buenas noches y comenzamos. Doctor Jorge, ¿pudiera presentarse, por favor? Hola, buenas noches. Soy Jorge Albino Vargas Contreras. Soy profesor de la Universidad Autónoma de Campeche. Soy biólogo. Estudio murciélagos. Le hago un poquito a la espeleología. No soy un gran experto, me falta mucho. Pero estoy aquí por el interés de compartir experiencias sobre esta cuestión de la elaboración de la bitácora. Paulo. Hola a todos, buenas noches. Soy Paulo Campos, soy portugués afiliado a la UMAI como independiente. Me encanta la espeleología, soy espeleólogo y me gusta hacer exploración de cuevas. Y este tema que propone Ángel para este debate es muy importante, que nos ayuda a todos los espeleólogos a coordinarnos mejor y a saber lo que hacen los colegas y a mejor compartir nuestros conocimientos. Por eso aquí estoy. Espero y agradezco un excelente debate que para todos aprendernos. Me encanta aprender. Miguel. Gracias, buenas noches. Miguel Barragán, soy miembro del Grupo Espeleológico Chocomostoc, soy cirujano dentista y bueno, tengo un poquito de experiencia en exploración y con lo mismo, con ganas de aprender y de aportar lo poco que a lo largo de algunos años hemos ido haciendo en este grupo. María José. Bueno, regresamos ahorita con María José. ¿Kai? Hola a todos, soy espeleóloga, llevo 6 años practicando esta actividad y también espeleobuceo y me enfoco más, bueno, me dedico a la fotografía y a la fotografía subacuática. Y estoy en Yucatán. Perdón, Enrique. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Buenas noches. Enrique Méndez, del grupo Urión. Igual me gusta este mundo nuevo subterráneo que son el de las cavidades. Soy de profesión arqueólogo, entonces de alguna manera se vincula mi profesión con esta bonita actividad que es la espeleología y se vincula doblemente con el aspecto de la topografía, donde pues he aplicado algunas estrategias que utilizamos en la arqueología y las combino con la espeleología. Y me es grato para mí participar con todos ustedes en esta mesa para intercambiar algunos puntos de vista y ver en qué medida podemos ayudar a unificar algunas estrategias para un mejor registro de las cavidades. Muchas gracias. Muy bien. Beno. Hola, buenas noches. Mi nombre es Beno. Yo soy apenas un joven espeólogo de la Asociación de Montanismo de la UNAM. De profesión soy arquitecto y arqueólogo y he trabajado pues durante varios años como topógrafo, por lo cual pues me pude insertar ahí bien a un grupo que tiene interés y necesidad pues de generar un campo común para poder explorar juntos aquí entre asociaciones y a nivel nacional. Pues
me alegra poder estar aquí. Buenas noches. Muy bien. Carolina. Hola, muy buenas noches a todos. Yo soy Carolina, espeleóloga, aproximadamente 4 años practicando esta profesión y compartiendo esta noche con muy buena compañía de los compañeros espeleólogos. Me encanta este tema y que sobre todo podamos unirnos como asociaciones, pero bueno, también como practicantes de esta bella actividad. Para México creo que va a ser un paso muy importante. Gracias. Saludarlos. Con María José. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Soy María José Gómez, soy arqueóloga, soy miembro fundador del grupo espeleológico AHAO, al que pertenezco desde hace 23 años. Creo que tenemos fallas con María José. Pero bueno, mientras tanto vamos a Llevo haciendo espeleología 23 años, soy espeleóloga. En el grupo es que somos muy diversos. Muy bien, creo que por ahí hubo alguna falla. Pero bueno, de inicio me da mucho gusto que todos algo en común que es el entusiasmo por querer compartir con los demás grupos la experiencia personal, grupal, el enfoque de cada uno de sus experiencias. Yo quisiera que iniciáramos esto pensando en que no solo la espeleología es desde la actividad de cada uno de nosotros. Me gustaría que enfocáramos un general, pensáramos en que hay muchas actividades que encierran la espeleología. Entonces, esto es el primer tema, que es vamos a tratar de hablar un poquito de los objetivos y el uso de una bitácora. Yo creo seguimos el mismo orden. Si quisiera, Jorge, por favor, darnos tu opinión sobre esto. Bueno, creo que me la pusieron difícil en el sentido de que dije hace un momento que no me considero un espeleólogo completo. A pesar de que tengo años, pero no de estudiar tanto las cuevas, decidí relacionarme con un grupo que habita las cuevas, como el caso de los murciélagos. Esto me ha llevado incluso a entrar a las cuevas de una manera, entre comillas, desordenada, ¿no? Aprender solo, como dijeron por allá en las presentaciones, es una cuestión. Tener un guía un poco más formal en el caso de la espeleología sería padre, y saber realmente de reglas, de cómo entrar, de cómo incursionar en este tema es interesante, ¿no? Es importante, mejor dicho, ¿no? Hablar de bitácora es una cuestión, hablar de protocolo creo que es otro, o es una cuestión combinada por lo que he estado escuchando por hacer, ¿no? Pues digo que vamos a hacer en esta mesa. Yo realmente creo que no he hecho una bitácora como la que estoy suponiendo que va a salir de esta mesa. Perdón. Yo hago mis notas de campo, hago un poco mis descripciones de las cuevas a donde entro, pero creo que a donde he estado escuchando, el hecho de llegar a un lugar que aunque lo hago, es cumplir con un protocolo de presentación ante las autoridades correspondientes, y poder, pues, que te permitan hacer tu trabajo, ¿no? Entonces creo que, y más ahora en la actualidad que hay tantas complicaciones sociales, creo que es muy importante el establecer, pues yo por el momento lo dejaría como protocolo más que como la bitácora. Cambio.
Ángel, ahora estás con el micrófono cortado. Ok, Pablo, ahora es tu turno. Ok, según entiendo yo, por bitácora te refieres a un registro de las cuevas que vamos encontrando, ¿verdad? Esa es la bitácora que estamos aquí platicando. No es una bitácora de nuestra exploración, no es una bitácora de una dada cueva. Es el registro de las cavidades que se van encontrando. Es en general, Paulo. Si para ti es el registro solo de las cuevas, adelante. Tal vez ahorita otros compañeros pueda hacer algo más general. Recuerda, Paulo, que queremos toda tu experiencia. Yo lo había entendido de la necesidad de la creación de un cadastro de un registro de todo lo que hay en México que respecte a la espeleología, por supuesto. Y en ese sentido es muy importante, por ejemplo, si una área en específico tiene mucho potencial, es natural que todos los grupos quieran ir a la misma área. Y la misma cueva va a ser explorada 20 veces por 20 grupos y una cueva que está al lado nadie la quiere, porque nadie la vio, porque nadie la exploró. Entonces hay que tener cuidado con este registro. Es muy importante saber dónde están nuestros colegas para no atropellarlos y saber esperar después los resultados de nuestros colegas. Yo entiendo muy bien la necesidad de esta bitácora, como dicen ustedes, con ese sentido de saber qué hay en México y entre nosotros saber quién lo está explorando. Y aquí hay dos versiones. O nos odiamos y vamos muy rápido a buscar el punto que el colega apuntó, o lo respetamos y nos alejamos de esa área, vamos a otra área donde no esté nadie. Y México es muy grande, es un país inmensamente grande, con inmensas cuevas, con muchos puntos de interés. Por supuesto, yo no creo que se puedan encontrar más sótanos de golondrinas y oquedades parecidas, pero lo que está bajo suelo, que es más difícil de encontrar, como el cheve, sí, es posible que México tenga muchos cheves. Es posible que existan, es natural, es muy probable que existan muchos en México. Quizás las cuevas más profundas del mundo van a estar en México y no en Acacia, por allá. O sea, este tipo de registro me parece fundamental que los colegas se coordinen para que exista. Tiene que ser un registro protegido. ¿Protegido por qué? Porque es importante, por ejemplo, cuando se va a construir un tren Maya, saber qué hay, y eso vale mucho dinero. Y los colegas que tuvieran el trabajo de explorar esa área deben ser beneficiarios de su trabajo. O sea, si la empresa española que va a construir el tren Maya tiene que descubrir las cuevas para saber dónde puede poner los puentes, que lo pague a los colegas de allá que lo están explorando. Pero también, como si hay dinero involucrado, pues van a estar todos los grupos interesados en explorar esa zona para venderla. O sea, este registro tiene que tener la transparencia para decir dónde está, por ejemplo, el GEC explorando, una área donde está explorando. Los otros tienen que saber respetar esa área, porque llegó alguien, ya está ahí, no vale la pena irnos todos. Pero al poner la información de una cueva, no ser tan detallada que sea fácil encontrarla. Paulo, perdón, está bien interesante. Yo creo esto le podemos dar continuación en los siguientes puntos. Yo creo que ahorita damos oportunidad de debatir un poquito los objetivos. Sigo con la idea después. Gracias. Miguel. Sí, doctor. Yo tengo la idea un poco más de una bitácora general de espeleología, porque a final de cuentas quiero resumir como si fuera la conclusión del tema, ¿no? ¿Para qué nos serviría tener una bitácora? Y el chiste o lo fundamental de tenerla sería que la información trascienda
respecto a las cuevas, respecto a las exploraciones, todo lo que engloba, en principio, a los miembros de nuestros grupos. A veces a una exploración asistimos solo 5 personas, solo 8, y el grupo puede estar compuesto de más gentes, y tal vez ni siquiera dentro de nuestro mismo grupo se conoce el trabajo que se ha hecho. Y obviamente esa información puede trascender a otros grupos, como bien decía Paulo, incluso puede trascender generacionalmente. Es decir, si yo quiero retomar un proyecto de exploración de hace 30 años en la Sierra de Puebla, no voy a llegar a reexplorar cuevas que tal vez ya están exploradas, o a volver a hacer camino con la gente de la comunidad, o a ponerme en contacto con las autoridades. Si ya hay un antecedente de esa exploración, entonces para mí es más fácil poder dirigirme a tal familia. Probablemente ya falleció el señor que guiaba en aquellos años, pero tal vez su hijo ahora me pueda dar información, tal vez tenga fotos, tal vez sea un acercamiento, porque al final la espeleología tiene que trascender. Entonces, para mí la importancia de una bitácora tiene que ir más allá que solo el tema de la cueva en sí. Eso ya será tal vez un reporte técnico de la cueva o una bitácora de propiamente la exploración, pero todo el trabajo que se haga en la comunidad cuenta. Y bueno, ahí se pueden desglosar muchas cosas. Muy bien. María José. Buenas noches nuevamente. Pues primero una bitácora. ¿Qué es en esencia? Es lo que debemos de definir. Entonces, prácticamente estamos hablando de un registro que vamos a llevar como un diario de campo de todo lo que estamos observando en el espacio físico y todo lo que estamos incluso viviendo. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a una exploración, desde el inicio, desde nuestra forma de organización, desde todas las problemáticas incluso que podemos tener, desde, como bien decían los compañeros, cuántos estamos asistiendo y cuáles son nuestros medios de contacto, ¿no? Y una vez llegando a ese espacio, qué es lo que observamos y cómo se encuentra en ese momento. Y en efecto, es tan importante ese relato de nuestro día a día y de lo que observamos, tan es así que podemos regresar a esa misma cavidad 5 o 10 años después y vamos a ver incluso si tiene o no un determinado impacto, si ha sido modificada o no, si incluso tiene otro tipo de ecosistema, ¿no? Entonces, es tan importante ese registro de nuestra experiencia de ese momento en este espacio, en este caso subterráneo, que no importa que quien lo vea, va a variar. Incluso en mi caso, o en nuestro caso, de nuestro grupo espeleológico AHAU, pues cada quien tiene una formación y tiene una forma diferente de registrar todos los datos que ellos observan, ¿no? Pero pues es muy padre porque al final, como también han mencionado, la bitácora o el reporte general se enriquece. Entonces también vamos a observar que incluso un grupo puede ir, en el caso, por ejemplo, otro grupo espeleológico va, u otros exploradores, espeleólogos, y tienen una visión tan diferente a lo que uno tiene, que no es que sea ni mejor ni peor ni nada, simplemente es tan diferente que también enriquece lo que observamos en ese espacio. Entonces la bitácora es un método, un mecanismo de registro enriquecedor, así sea de la forma más básica, más sencilla, con el vocabulario más sencillo, hasta pudiera ser el más técnico, dependiendo de lo que uno tiene. Entonces, como mencioné, es tu registro de tu experiencia, de tu salida y de tu expedición, y tu relato te va a servir como un recuerdo o como un registro en tu diario de campo. Muy bien. Adelante, Kai, por favor. Considero que la bitácora es muy importante porque es la visión de cada uno. Como menciona María José, es un diario, ¿no? De lo que vamos viviendo dentro de la cueva desde que salimos, yo creo que desde casa, ¿no? Todo lo que vamos realizando, porque al final es información importante como con quién nos vamos a contactar dentro de la comunidad, de quiénes van, como también todo lo que vamos viendo. Cada uno, yo creo que cuando estamos dentro de la cueva tenemos ojos para lo que nos llama, ¿no? Al final todos vamos viendo lo mismo, pero creo que todos, al hacer una bitácora o bueno, un registro personal, podemos aportar dentro de la misma expedición cosas diferentes, ¿no? Y que
al final ya siendo un reporte técnico se puede hacer un reporte completo biocultural, ¿no? Alguien puede mencionar arqueología, alguien biología, geología y en mi caso igual se puede agregar otro tipo de cosas, ¿no? Video, foto, al final hacer un buen registro personal que aporte también a los que después quieran entrar en el mismo sitio o tal vez a los que queremos ir a algún sitio, la bitácora o el reporte de alguien más nos puede ayudar para podernos guiar en qué necesitamos o también de lo que vamos viviendo en ese momento, ¿no? Hasta de qué nos falta o qué tenemos que llevar, tal vez como temperatura, clima, cosas así, pero al final ya todos con lo que generen pueden realizar ya un reporte completo, ¿no? Ok, gracias, Kate. Enrique, por favor. Muchas gracias. Yo también estoy de acuerdo en que deberíamos de empezar por definir a qué se le va a denominar como bitácora. Y en lo personal, pues yo lo entendería por una serie de registros escritos con un determinado orden. Y puede haber dos tipos de bitácoras. El personal, que lo escribe cada quien con su propio estilo, a su propio modo, a su propia inspiración, pero parte de estos datos deberían de servir para una bitácora de manera grupal. Y a veces en el grupo, pues no todos estamos acostumbrados a escribir o no tenemos esa inspiración para escribir y a veces la delegamos a una persona que haga el registro y nos olvidamos porque le delegamos esta actividad al compañero confiando en que por lo menos escribe mejor que uno, ¿no? Pero a veces delegamos esta responsabilidad de tal manera que la descuidamos y a veces no apoyamos al compañero con algunos otros datos, pero coincido con mis predecesores que debe ser un registro escrito de manera grupal, donde se estén narrando distintos aspectos. En efecto, salidas, cuántas gentes participan en la expedición, cuántas gentes han participado en la organización, quiénes salen, qué es lo que se lleva, a dónde se llega, con quién se comunica uno, el registro y catastro de las cuevas que se vayan localizando, ya sea que se corroboren o que se tenga información de ellas. Y pues a futuro indudablemente debe ser importante todo este registro. Y pues no me quiero adelantar, pero pues también lo importante no es que queden una bitácora ahí guardada. Ahí debe de tener frutos, debe servir para algo más, para futuras generaciones, ya sea tanto del grupo como hacia otros compañeros. Muy bien, Enrique, gracias. Adelante, Beno, por favor. Muchas gracias. Yo hice unos apuntes acerca de estos 4 temas que vamos a tratar. Y entonces, pues, primero les iba a platicar, pues, que en la Asociación de Montanismo de la UNAM, hace 10 años, eso no se hacía de una manera muy sistemática, ¿no? Y aún entonces estamos, pues, aún hoy en día estamos aprendiendo poco a poco este proceso de cada uno, ¿no? Me pareció muy interesante el aporte de María José, que decía que cada disciplina lo hace a su manera, ¿no? Y ahí, digamos, los 2 espeólogos que actualmente o en el pasado reciente se han preocupado más por la exploración en la MUNAM, pues han llevado 2 bitácoras a la vez. Una bitácora tiene el objetivo pues de registrar diariamente, a manera de un diario, la acordada, ¿no? Registrar la acordada, es decir, gestionar el acceso, registrar incidentes para manejar riesgos y evitar accidentes y manejar el equipo, el material que se queda en la cueva o que se instala en la cueva, ¿no? La otra bitácora es la bitácora que se lleva para prospección.
Y esta tiene, digamos, el objetivo de registrar poco a poco la cavidad. Entonces sirve para, en principio, para localizar la cueva, para ubicar y para permitir el acceso. Y entonces posteriormente a registrar la cavidad misma, las topoformas, a topografiarla y entonces acumular información en torno a esta cavidad, ¿no? Y ahí entraría lo que dijo Majo hace rato, que obviamente alguien que es biólogo va a tomar apuntes muy diferentes a los que yo tomo como arqueólogo o a los que toma alguien que es geólogo, ¿no? Entonces, estos datos entran, digamos, todos en el segundo paquete, que no es tanto la bitácora que permite el progreso en campo, el proceso de la exploración, sino tiene el objetivo, pues, de ir registrando el producto mismo, ¿no? ¿Sí? Ir produciendo el producto mismo de la cueva, ¿no? No voy a adelantar más porque ahorita en los siguientes puntos pues vamos a ver precisamente esto, creo, ¿no? Entonces trata de que de esto puede ocuparse para las publicaciones o para el proceso de trabajo posterior, ¿no? Gracias. Gracias. Carolina, por favor. Hola, buenas noches. Pues yo creo que ya aquí empieza la parte del debate. Estoy de acuerdo con mis predecesores. Muchas opiniones, pero creo que ya me toca a mí un poco más cerrar. En efecto, para mí el concepto de bitácora es una manera de llevar un reporte, un registro, pero quizás para aportar, yo lo entiendo que hay como una parte técnica en sí, definitivamente del cadastro, del registro de la cueva, como bien decía Venom, pero también todo lo que es el conjunto de la exploración, del contexto que hay, es parte de, ¿no? Y que enriquece, pero quizás es aquí donde empezaríamos nuestro debate, creo yo, para diferenciar y saber que estos dos tipos de bitácoras nos van a dar información muy importante. Pero cómo la vamos a clasificar, cómo la vamos a sentar, va a ser la parte más fundamental para que de ahí partamos y considero que eso sería muy bueno, ¿no? Porque así igual cualquier persona que pudiera presentarse a hacer esta actividad, sea de manera individual o sea en un grupo, le sea mucho más fácil distinguir cómo lo vamos a ir clasificando, ¿no? Para mí, mi concepto es lo técnico y lo demás que es sociocultural del contexto de la cueva y de la exploración. Ok, gracias. Muchas gracias. Yo estoy observando en todos, el punto en común es que uno de los objetivos o el objetivo principal es hacer un registro y ese registro se va a compartir. Pero también, como lo acaba de decir Caro y Beno, son dos vertientes. Entonces, ¿hasta dónde hay una bitácora como registro privado del grupo o personal? Y hasta dónde la bitácora va a ser pública o la vamos a compartir en publicaciones y demás. Ahora sí que libremente quien quiera opinar acerca de esto o enriquecer. Ven, adelante. Mira, yo creo la primera bitácora es, yo diría, casi obligatoria, ¿no? Exploremos o no. La primera bitácora es la que es imprescindible para saber quién está en la cueva, cuándo salió a la cueva, cuándo va a regresar supuestamente. Nos tenemos que preocupar porque ya pasaron 2 horas más, ¿no? ¿Cuánta gente está allá adentro cuando pasa algo o cuando se escucha que pasa algo? ¿Cómo reaccionar? O sea, es
En cuanto a la gestión de riesgo, esta primera bitácora, que son los datos del día a día, la llamamos bitácora del día a día, es la bitácora que pues llevamos hasta cuando llevamos a un grupo, ¿no? A un grupo de estudiantes, ¿no? A un grupo de un curso técnico, de un curso básico. Entonces esa bitácora y vincular obviamente a la información que tenemos de hospitales, de policías, de estaciones, para cualquier momento, esta es la información básica que debe haber sobre el proceso de qué pasa ahí abajo, ¿no? Para la exploración, obviamente, la segunda bitácora es la que tal vez es más interesante, ¿no? Esta segunda bitácora es la que es directamente vinculado a las fotografías de Kai, al dibujo de Jorge y a los apuntes de Miguel, ¿no? Esta segunda bitácora es la que vincula, digamos, a la cavidad y al proceso. Ya bajamos 5 días a la misma cueva, porque la misma cueva sigue y sigue, ¿no? Entonces, esta segunda bitácora integra la secuencia de la exploración, las posibilidades, los potenciales que siguen, las ventanas que hemos visto y que no hemos metido, así como el proceso del armado de la cueva o de los vínculos con fotografías, con restos arqueológicos, con el sistema de información geográficas o los dibujos o los croquis topográficos, ¿no? Todo esto, digamos, por ir a la segunda bitácora, que no, digamos, sería imprescindible para sacar a todos y llegar sanos a casa, ¿no? Muy bien, gracias. Paulo, creo que quieres comentar algo. Sí, primero pedí disculpa porque yo empecé hablando y ahí iba muy adelante. Ya veo que ustedes están muy enfocados en la bitácora que cada uno tiene. Y estoy totalmente de acuerdo con todos. O sea, eso es la bitácora en realidad, el registro de la cueva, todos los detalles, y la parte de biología, la parte de arqueología, la parte de dificultades, la parte de armado, las topografías. Pero yo estamos en un grupo que es la UMAI, y estamos aquí muchos afiliados, y mi preocupación, y pensé que era más este tema que íbamos a discutir, es ahora cómo nos coordinamos para compartir nuestras bitácoras de exploración con los demás. Lo que decía hace un rato Ángel, ¿qué es público? ¿Qué no es público? O sea, este sistema que se debe crear, y que hay algunos otras federaciones lo tienen, donde todos suben llegan a casa durante la semana, registran lo que hicieron por el fin de semana, registran sus bitácoras, que deben ser tan completas cuanto posible para cada uno. Y según su enfoque, por ejemplo, si va un biólogo a hacer un grupo con un biólogo a hacer una exploración, trae un registro, una bitácora de la biología de la cueva, pero le falta todo lo demás, la geología, todo. O sea, mañana hay que agregar esa información. Y por ahí iba yo cuando empecé platicando y me adelanté, que es un poco la preocupación de lo que es público y de lo que no es público, lo que puede ser compartido con los colegas espeleólogos, lo que puede ser compartido con toda la comunidad y lo que tiene que seguir siendo nuestros secretos, porque si tenemos la cueva en exploración y tiene detalles importantes, es legítimo decir, mira, estamos en esta zona explorando algo importante, pero no podemos comentar más porque puede que tenga estudios de un colega que tiene un doctorado por detrás o algo así y que no se pueden publicar aún. Ok, por ahí, pues les pido disculpa por el adelanto, esperaré un poco más para seguir contribuyendo. Gracias. ¿Alguien más? Yo, Ángel. Adelante. Pues igual, como bien comentaban, esta bitácora básica del día a día, en efecto, es enriquecedor para el grupo, ¿no? De manera interna, por esta amplia visión que se pueda tener.
pero sí, en cuanto al compartirlo también es muy útil, claro, dependiendo de cuando vi la opción, ¿no? Perdón, el punto a tratar, ¿no? Usos de la bitácora, pues pueden ser amplísimos, ¿no? Y tan amplios son, como dije, que puede abarcar desde la conservación, desde el estudio, de los elementos tanto bioculturales, ¿no? Biológicos y culturales. Entonces sí puede aportar muchísimo. Entonces también pueden haber los mecanismos para poder dar incluso esa información, aunque a veces no te la pidan. Y me refiero a que muchas veces nosotros estamos observando que están sucediendo cosas, o incluso pueden grupos o comunidades utilizar la cavidad, e incluso tú puedes llegar a esa la hemos explorado y tiene estos elementos y puede enriquecer incluso a la misma comunidad en cuanto a su diálogo, pero también para su preservación. Entonces sí, ya depende de muchos criterios en cuanto a que sea pública o no, pero pues definitivamente es información que muchas veces debe dar a la luz, debe salir a la luz para sensibilizar muchas veces a todo lo que lo rodea, ¿no? Todas estas implicaciones que surgen con respecto a las cavidades. Ok, gracias. ¿Tú, Miguel? Tu micrófono. Micrófono, Miguel. Definitivamente la bitácora tiene el factor técnico. Yo creo que en este punto pues no hay mucho que decir, sino nombre de la cueva, la ubicación en GPS, si se está topografiando o no, qué tipo de armado, si hay anclajes naturales, cuántos ramales, tiros. Esa era una información muy, muy técnica, muy precisa de la cueva, que obviamente en un catastro puede ser necesaria. Una parte de la bitácora también puede ser todo lo que sucede en campamento, desde pues la comida, si alcanzó o no alcanzó, el almacén que se está teniendo de equipo, los vehículos que se llevan, esa parte de organización, ¿no? Tener las llaves disponibles. Pero por último, y para mí más importante en esta bitácora general, sí sería mucho la actividad y el trabajo que se tenga con la comunidad. Ha pasado que hay un grupo dentro de la cueva y hay otro afuera que le tocó el día de descanso, pero pues entre pláticas y saludos a los amigos, resulta que nos indican que hay una cueva en línea recta por encima de la que estamos explorando, que se antoja pudiera ser una conexión, pero resulta que yo me quedé dormido, no lo registré y mañana que sale el otro equipo, esa información se pierde porque yo me tengo que regresar o porque se me olvidó, porque lo que sea. Entonces, a veces hasta registrar esas pláticas con la comunidad vale la pena porque entonces el que viene lo lee y dice, a ver, aquí tenemos por lo menos un pendiente, si no para este año, para esta campaña, pero ya podemos planear el próximo año localizar a tal persona, a doña Juanita, que dice que tiene una cueva en su terreno, que está en línea recta con la cueva en exploración. No descuidar las pláticas, esas pequeñas pláticas que se van teniendo en la tiendita, en el cafecito, con los amigos que están chapeando el campo, en fin, nada más es ese registro. No estoy totalmente de acuerdo en el tema de que es un documento de registro, que es fundamental llevarlo, que evidentemente sirve para planear una nueva exploración, para generar una difusión de la cueva, pero creo que son los detalles lo que hay que poner atención y, ¿por qué no? A ti, doctor, te toca, que eres el responsable de todo esto, generar un listado de campos a llenar dentro de una bitácora, porque cada grupo tenemos la nuestra, o cada persona dentro de cada grupo tiene la suya, pero ¿por qué no generar un listado de campos para que eso se vayan llenando y esa información ya se complemente? Por ejemplo, yo no pongo atención en temas de la comunidad y ahorita me estoy enterando en esta plática que son importantes. O yo no ponía atención en temas de biología, pero son importantes. Entonces, de esa manera todos tendríamos bitácoras muy completas y en el momento que sea se puedan compartir de mejor manera. Ok. Paulo, creo que otra vez querías agregar. Yo. Claro. Sí. Es muy buena la aportación de Miguel y yo creo que para construirla podemos empezar a enlistar justamente esos campos
y detectar esos, digamos que grandes rubros en donde vamos a poner esos otros comentarios, ¿no? A mí se me ocurría o siempre lo pienso como los próximos pasos a seguir, ¿no? Si esa cueva está en un estatus, por decirlo así, internamente lo manejamos, de manera que sigue en exploración, o definitivamente ya abarcamos, digamos que ese cuadrante y ya exploramos todo lo que pudimos encontrar, y entonces así nosotros lo denominamos NG. Ya está explorado este cuadrante, ya buscamos, digamos que, pues todas las alternativas, entonces vamos a pasar al siguiente, digamos que zona, por decirlo así, ¿no? O los siguientes 30 metros cuadrados, y así vamos un poco. Es la metodología, creo que puede servir que también cuando alguien lo lea sea muy fácil, ¿no? Porque si damos un reporte de como de 3 hojas, pues para quien lo lea va a ser como difícil, y la cuestión es que sea de manera dinámica. Yo estoy visualizando que esta bitácora sí va a ser grupal, individual, pero de ahí va a formar una gran base de datos. Entonces, que después podamos nosotros filtrar, bueno, a ver, temas de geología. Ok. Ya te sale como esas cuevas que tienen esos enfoques de geología, o que pudo en su momento captar el grupo, ¿no? Que estaba explorando. Oye, nos interesa un tema de biología, o nos interesa un tema de que si está activa o no está activa, si hay algo que hacer o no que hacer. Pero creo que eso puede ayudar a que al final, que creo que esa es esa gran misión, es tener esta gran base de datos. Pero ¿cómo vamos a manejar esta gran base de datos? Pues poniendo como un poco esos lineamientos para que sea más fácil y no tener como mucho texto, y de al final pues digas, pues es todo esto, pero ¿cómo lo puedo traducir? ¿Cómo puede ser más fácil interpretarlo? Creo yo que sería bueno. Muy bien. Muy bien, pues sí, muy, muy importante. Ya vamos viendo conclusiones. Está Enrique, también quiere agregar algo. Yo creo que ahorita los dos últimos participantes han dicho algo importante, y me refiero sobre todo a lo que comentó Miguel Barragán. ¿Cómo voy a registrar algo que no sabía que era relevante? De hecho, todos como espeleólogos tenemos que aprender técnicas tanto de ascenso, de descenso, desarrollo horizontal, por lo menos técnicas básicas de autorrescate, y todos estamos, la gran mayoría estamos todos entendidos tanto en ascenso y descenso cómo nos desarrollamos. Pero hay otro aspecto que hemos dejado de lado. Hay algunos aspectos que no nos llaman la atención, pero ¿por qué no nos llaman la atención? A lo mejor porque no estamos muy versados o no sabemos qué tipo de información podemos recuperar de otros aspectos, como por ejemplo de aspectos geológicos, edafológicos, florísticos, faunísticos, aspectos, ya me voy a meter más a aspectos culturales, aspectos antropológicos, cómo es que usa la gente esas cavidades, por qué entran de repente a hacer ofrendas, a hacer rituales, y pues no los registro porque pues eso no es importante para mi información. Entonces yo creo que también debemos de comenzar a enriquecernos de otros aspectos y de otras disciplinas para ver qué también es importante registrar, porque pues no sé, a lo mejor pues yo veo ahí que hay peces en el río, pero no me adentro más, sino que a registrar, pues hay fauna de peces en el río y hasta ahí nada más. ¿Pero qué tipo de fauna? Pues no sé, pues hay fauna, y bueno, indudablemente que eso ya es un dato, pero a lo mejor se puede enriquecer más. Pero si también yo no estoy versado sobre estos temas, ¿cómo puedo dar información? Entonces yo creo que a lo mejor de aquí se puede desprender una serie de enseñanzas para ver qué otros aspectos son relevantes considerar como grupo. A lo mejor no voy a profundizar, pero por lo menos
ya saber que existen otros elementos a tomar en cuenta para un registro y pues quizás esta pueda ser una propuesta, ¿no? De irnos enriqueciendo todos de manera grupal, teniendo pláticas sobre distintos aspectos para que todos vayamos creciendo de manera uniforme. Que si uno quiere profundizar más que otro, eso ya es aspecto de cada quien, pero por lo menos no alegar, ay, no lo sabía, desconocía esto. Entonces vamos a subir el nivel, compañeros. Yo creo que habemos una diversidad de investigadores, que no todos necesariamente tienen que tener un título profesional, todos podemos aprender de todos, de distintos aspectos, y pues yo creo que también puede ser un buen espacio para ir ayudándonos a crecer, como lo dice la palabra, de una forma científica, espeleológica. Perfecto, muy importante. María José, vamos contigo y después contigo, Ben. Gracias. Miren, recuerdo mucho en el grupo que todos hacemos una bitácora, de hecho es casi como obligatorio para ser parte integrante del grupo, ¿no? Entonces, cada quien redacta, como bien dice Enrique, desde su conocimiento, pero entonces observamos que nuestras bitácoras eran tan diferentes que a la hora de tener un dato muy conciso de la cavidad que visitábamos o explorábamos, era como muy extenso, como también decía la compañera, ¿no? Cada quien tiene una perspectiva. Entonces, lo que diseñamos es una cédula de registro. Y esta cédula sí tiene puntos muy específicos. Ya pasamos a otro apartado, ¿no? Pero regresando al tema de la bitácora, realmente uno puede abundar mucho desde su especialidad, pero realmente por eso es enriquecedor que también compartamos con otros grupos espeleológicos. Nos pasa mucho que nosotros, por ejemplo, exploramos con unos franceses y tienen un conocimiento vasto en geología y nos encanta regresar a las mismas cuevas que hemos visitado porque tenemos otra visión. Incluso cuando se integra al grupo otra persona con otra especialidad, nos encanta ir a las mismas cavidades. Incluso nuestro presidente actual, Carlos Sevilla, él ha visitado, creo que durante 30 años, una cavidad y lleva siempre a gente diferente al mismo espacio y cada cueva tiene sus bitácoras y ha visto cómo se ha modificado esa cueva. Entonces, a veces para nosotros no es suficiente, ya la exploramos, ya la conocemos. Podemos regresar a esa misma cueva que que te conocemos de inicio a fin y siempre vamos a aprender algo diferente 20 años después. Y entonces, de ahí lo rico que es la bitácora, ¿no? Que diario, registro y además, como bien dice Enrique, el tener otra visión del mismo espacio 10, 15 años después o simplemente con otras personas espeleólogas. Gracias. Muy bien. Adelante, Beno. Mira, obviamente que los aportes de Enrique y de Majo como arqueólogos, pues también me hicieron pensar a mí, ¿no? En arqueología manejamos para sitios arqueológicos una cédula de registro que lleva como 8 páginas, ¿no? Y ahí se describe pues en determinado rango y determinada precisión, pues las características propias de cada sitio arqueológico, ¿no? No todas de esas características son fácilmente reconocibles, pero yo estoy muy de acuerdo de que es necesario, digamos, que haya al menos alguien en cada equipo que sea, yo me refiero ahora a lo arqueológico, que sea capacitado para reconocer cuál tepalcate es moderno y cuál tepalcate no, ¿no? En el sentido de llamar la atención, aquí hay material cultural y ese material cultural es arqueológico. O poder identificar qué es un resto óseo humano, por ejemplo. El tejido óseo es muy distinto a los animales, ¿no? Entonces, si llegamos desde cada disciplina, en la biología yo no sé identificar cierta especie de camarón, ¿no? Pero a lo mejor sí podemos llamar la atención de que aquí sí hay camarones, ¿no? Y en el momento en que aquí sí hay camarones, para alguien que estudia los camarones, en el sistema de información geográfico a nivel nacional que manejamos entre todos y cuidamos entre todos, mi idea bonita comunitaria del mundo,
Entonces salen 324 cuevas que dicen camarón, 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 ¿no? Y en este momento, para alguien que estudia este tema, eso va a ser un tesoro, ¿no? En la Sierra Mazateca yo trabajo últimamente, pues, los contextos arqueológicos, ¿no? Yo estoy escribiendo una tesis sobre la arqueología en esta región. Y lo que a mí me quedó no fue otra cosa que revisar poco a poco todas las publicaciones que hay, buscar notas a pie, buscar registros de los años 70, ¿no? Para ver si en algún lado aparece algo. Y mira, pues en este momento hay bastantes pruebas arqueológicas ahí que ya están registradas, ¿no? Ahí pues hay a veces elementos culturales que son muy fácilmente reconocibles. O sea, tal vez todos tenemos más o menos la idea que es ese gran altar en la entrada de Chebe, ¿no? Por su dimensión, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, o mampostería, o sea, un muro construido por humanos, es algo que se puede reconocer con cierta facilidad, ¿no? Entonces, si pensemos un poco, clasifiquemos un poco qué puede entrar a una cédula de esta forma, entonces ese registro, esa base de datos para cuevas puede ser bastante detallada y bastante amplia, ¿no? Y en los diferentes campos científicos y tal vez también en los términos culturales, antropológicos, lo que sea, ¿no? Aparte, digamos, de los campos de estudio específicos, geología, biología, arqueología, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Yo creo que también la cuestión de la bitácora, lo voy a agregar todavía, no me quiero extender tanto, pero Enrique y Majo al menos lo conocemos como diario de campo, ¿no? Son las libretas, las de tránsito normalmente que manejamos, ¿no? En arqueología, y ahí va el dibujito y ahí está, ¿no? Y pues algo muy normal que cuando uno está en campo hace eso diariamente, ¿no? Y hay ciertos datos que creo que es el punto 3, Ángel. Mándanos al punto 3 porque si no adelantamos todo. Exacto, creo que ya estamos aquí adelantándonos un poco. Todavía nos faltan los demás puntos que ya los vamos incluyendo. Al final de cuentas es un solo tema. A mí me gustaría tal vez esto como ya forma de adelantarnos como una conclusión y tal vez aquí comprometerlos ustedes, a quienes nos están viendo de otros grupos, que tal vez la buena idea de todo esto es hacer un listado, pero un listado que sea resultado de las propuestas de cada grupo, de cada profesional dentro de las cuevas, para poder hacer así algo más sencillo, un checklist, ¿no? Tal punto, bueno, ya lo anoté, ya lo anoté. Algo así, ¿no? Entonces, pero bueno, tendría que ser una mesa de trabajo donde se pueda crear eso, que sea parte ya del registro nacional. ¿Qué les parece? Pero bueno, vamos a continuar, casi es sobre la misma línea, es cuál es la información básica que debe de contener la bitácora. Y tal vez aquí sí, pues, borrarnos un poquito cuál es el enfoque personal y pensar así como que lo más esencial o lo que no puede faltar en ningún tipo de bitácora. Yo creo, volvemos al orden establecido y si por favor Jorge nos pudiera hablar un poquito de esto. Fíjate que ha sido interesante muchos de los comentarios de los colegas anteriores y efectivamente creo que son tres cosas que tendríamos que pensar realmente en cada exploración que se haga. Y la verdad que yo me siento un poco ¿cómo decirlo? A diferencia de ustedes que son netamente espeleólogos, ustedes hablan de grupos, hablan de exploración, hablan de procedimiento grupal, y como soy una persona independiente, prácticamente esto lo he hecho solo. Tengo una visión algo diferente a ustedes, ¿no? Yo sé que debo tomar mis notas, que debo hacer mi diario de campo o mi bitácora, como lo queramos decir.
¿sí? Entonces hay información relevante que debemos incluir. Y como dicen, yo decía un protocolo porque sí, cierto, tienes que llegar y presentarte para que te den oportunidad de entrar o simplemente ganar más información, como se ha dicho. Ese es el primer punto que tienes que hacer y poner en tu bitácora, ¿no? Tu segundo punto, ya cuando estés ahora tenemos GPS, ¿no? Yo estudié algunas cuevas hace ya, ¿cuántos? Más de 20 años en Tamaulipas, donde prácticamente tuve que hacer todo un recorrido a pie, un levantamiento topográfico para poder decir con exactitud dónde se encontraban la cueva de la Capilla, allá en Gómez Farías, Tamaulipas, ¿no? Y como lo hice realmente, perdón, no es una justificante, pero lo hice solo, lo aprendí a hacer solo, y digo, ahorita ya hay otras cosas por hacer, entonces pues, son cosas que no se deben de olvidar: nombre de la cueva, la altitud, localidad, describir el número de cámaras. Yo, por ejemplo, me interesa saber el microclima, entonces lo que hago es registrar temperatura, humedad, corrientes de aire si es que no hay. Atrapo mis murciélagos, los identifico. O sea, hay una serie de cosas como esta de la biología, pues, términos biológicos. Y lo que venían diciendo es al final de cuentas, si nosotros compartimos un documento o un registro, una cédula, o como ustedes le quieran poner, otro grupo lo va a complementar. Si soy independiente, es obvio que no voy a poder cubrir todas las temáticas o los rubros que vayamos a acordar en este momento, ¿sí? Aunque seamos grupal, algo nos va a faltar, ¿sí? Algo nos va a faltar, y bien vendrá otro grupo, ¿no? Entonces, yo aquí pediría, porque yo creo que ya hay gente, grupos que tienen algo más concreto de una propuesta de qué incluir en la bitácora. Y María José hablaba de una cuestión, Benito hablaba de otro, ¿no? Yo, honestamente, me siento limitado, aunque no ignorante, pero me siento limitado en proponer qué tantos variables tenemos que cubrir en una bitácora. Yo esperaría, ojalá, y pudiéramos compartir a manera de formato lo que ya existe, lo que ya se tiene, y conjuntar esta experiencia. Ponerme a enlistar ahorita no podría, y quizás tampoco vamos a terminar, ¿sí? Yo creo que el punto aquí pediría a los demás, a los que tienen esta información, que pudieran compartir, y entonces a manera de virtual en otro momento, o trabajarlo con más precisión. Esa es mi participación. Muy bien, gracias. Pablo, ¿algo sobre esto? Ok, un modelo de bitácora para compartir, creo que incluye los puntos que son específicos de la espeleología, o sea, la posición y los detalles de la cueva, la topografía, el armado. Esos son los puntos importantes desde el punto de vista de la espeleología. También debe incluir detalles de biología, detalles de arqueología, detalles de antropología que tenga, de geología, si lo sabemos, y si no sabemos, hay ese espacio y se tacha, dice, no tenemos gente para evaluarlo, o no hay, si es, por ejemplo, en términos de arqueología. Yo creo que son estos dos puntos esenciales para una bitácora ser compartida. Lo demás, y los arqueólogos aquí detallaron mucho la descripción de su bitácora, que tiene que ver con su educación, con lo que es la arqueología, y con sus prácticas. Tienen una experiencia mucho más grande que nosotros en general de hacer bitácoras muy detalladas, la manera como se acercan, la manera como lo ven, la manera como las perspectivas que asumen de que puede ser. Todo eso es parte de la bitácora importante para quien pueda hacerlo. O sea, la bitácora puede ser tan larga, como decía Beno,
8 páginas es normal en arqueología. En espeleología no es necesario en general que sea tanto, depende de la cueva. Si la cueva tiene 10 kilómetros y tiene 3 tipos de roca, y como ya vi algunas, 3 tipos de roca con concreciones, 4 tipos de roca con concreciones totalmente distintas, tenemos aquí un reporte de geología enorme, que son más de 8 páginas posiblemente, pero depende mucho. Importante para mí en la bitácora es posición, dónde está, cómo se acerca uno, la topografía, el armado de la cueva, después si hay biología, si hay puntos de geología interesantes, de arqueología. Esos son así los detalles más importantes para mí de la bitácora. Ok. Miguel. Sí, doctor, coincido plenamente con la última intervención. Decíamos la importancia o para qué nos sirve la bitácora, ¿no? Y hace un momento, al principio decía yo, trasciende a las generaciones de los exploradores del mismo grupo, de otros grupos o incluso de otros países. Entonces, cosas importantes desde el nombre de la cueva, la ubicación, como bien dicen, el acercamiento, qué autoridades son las que hay que contactar para obtener el permiso, el nombre de los dueños del terreno, si tienen algún número de contacto. Esa información es valiosa. Algo muy importante, y lo comento en base a la experiencia, es quiénes asisten a la exploración en concreto. Por ejemplo, para el 2019, ¿no? Que no tuvimos exploración. ¿Quiénes asistieron? ¿Ha pasado en algún momento que dentro del mismo entorno de la exploración conectas de manera subterránea con otra cueva que ya fue explorada hace 30 años? Esa es una experiencia personal. Y en esa conexión tuvimos la fortuna de encontrar una nota con el nombre del grupo en un punto topográfico, los nombres de los exploradores, y entonces ya después, fuera de la cueva, ya en casa, los contactamos y hubo un intercambio de información. Entonces, siempre los nombres de los asistentes, que sean nombres propios, nombres completos, no el apodo, ¿sí? Es que vino el Chicarcas, ¿no? O vino el Chivas, o vino la torta, no. Tienes que tener nombre, datos de contacto. Toda la información que puedas manejar es importante porque esto trasciende a generaciones. Probablemente una bitácora, pues yo la tengo guardada en mi closet ahí, en mi librero, pero en algún momento, no sabemos cuándo, alguien va a requerir información de la cueva que exploramos y hay que tener lo más completo posible. Apunto otro detalle de la biología, por ejemplo, ¿no? Hay algunas personas que me han estado contactando para pedir información sobre cierta fauna de algunas cuevas que están exploradas, pero ni hay reporte de la cueva ni de esa fauna. Entonces, como bien decía, si hubiera un registro donde hay cangrejos, donde hay esto, eso ayudaría mucho a la gente que está estudiando y que está haciendo sus tesis o doctorados. Entonces, yo creo que la espeleología tiene un gran aporte en general pues al conocimiento de nuestro suelo, ¿no? De nuestra patria. Ok. María José. Mira, Ángel, en el caso de los de AHAO, normalmente ponemos fecha, horarios de salida y retorno también, la localidad, la comisaría, el municipio, quienes participamos, los nombres de nuestros guías, los acompañantes que suelen también tener, las técnicas que tuvimos de acceso para la cavidad, elementos relevantes que observemos, ¿no? De la geomorfología, de la arqueología, incluso aspectos históricos. Hay muchas cavidades, bueno, en Yucatán, lo sabemos, utilizadas en la época colonial e histórica, cuerpos de, si tienen cuerpos de agua, flora, fauna, etcétera, ¿no? Coordenadas. Pero realmente, como te digo, la bitácora, como es nuestro relato personal con todos estos aspectos, tuvimos que dar otro paso y fue necesario fue hacer precisamente la cédula espeleológica, que esa la tenemos todos, es nuestro filtro ya general de la cavidad, y que eso incluso sirve como un expediente, y eso enriquece mucho si lo ponemos, por ejemplo, como ya comentó también Paulo y otros compañeros, qué es lo mínimo, qué es lo que tenemos que registrar como una cédula, como nuestro archivo, porque como digo, la bitácora, pues cada quien le va a dar una perspectiva, pero ese checklist que comentaban, súper útil, y nosotros en nuestro propio grupo tuvimos esa problemática, ¿no? Cómo sacar
toda esta información de cada uno, de cada cabeza. Entonces, es más fácil tener ese checklist, porque entonces el biólogo nos va a dar estas especies, y bueno, en nuestro caso es bióloga, ahí tenemos arqueólogos, en este caso los que estamos especializados igual en muertos, arquitectura, etcétera, ¿no? Entonces, mejor ese checklist. Sí, claro, Pablo, nuestra cédula nos encantaría, y seguro nos van a enriquecer incluso otras aportaciones, porque también no hay geólogos en nuestro grupo, entonces estaría excelente, ¿no? Y sí, tuvimos que dar, como dije, ese paso a una cédula de registro que es el acta de nacimiento, así le llamamos, de la cavidad, con lo básico. Y en efecto, así como comentó nuestro compañero, es Bobby, que hay camarones, sí, no sabemos más allá de la variedad o la especie, pero tenemos ese checklist básico para todos estos ámbitos de las especialidades. Gracias. Muy bien. ¿Hay algo que quieras agregar? Bueno, como ya comentaban Miguel y Majo, hay muchos información básica que sí es, o sea, es de ley que tiene que ir, que es pues nuestros nombres, la información de quién nos va a llevar, o sea, los guías, pero también, bueno, información GPS, fecha, hora, ingreso, y también es importante integrar la que nos puede servir también tal vez dentro de una emergencia, si llevamos una libreta de campo. O sea, yo en mi caso no puedo estar llevando bitácora porque a veces hago foto, pero puedo llevar una libretita donde yo voy llevando esto y ya en casa hacer mi bitácora completa, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay alergias, si números telefónicos de nuestros compañeros, si tal vez si a alguien hay que llamar a su familiar, o sea, datos también de emergencia. Y siento que en la información básica es también vamos llenando un registro cronológico de lo que vamos haciendo dentro de la cueva, porque a veces tal vez podemos volver a un lugar y que a lo mejor nos tome más tiempo, nos tome menos tiempo, hasta podemos enriquecernos en grupo viendo tal vez cómo lo vamos haciendo y que ha ido cambiando en las diferentes veces que vamos entrando a un lugar. La bitácora es la libreta, pero a veces igual podemos, si no todos somos biólogos ni arqueólogos, pero podemos llevar tal vez una cámara chiquita y tal vez pues ves la especie, ves la vasija o algo, pero puedes también comunicárselo a alguien que sí sabe y bueno, como que complementas tu bitácora o un video o un dibujo, también lo puedes dibujar. Entonces creo que es la información básica que podría complementar y que también es, en caso de que pudiera haber una eventualidad, es un registro que nos va dando lo que ocurre dentro de la cueva, ¿no? Y nos puede ayudar posteriormente también y enriquecer a los demás grupos y a los demás compañeros de lo que vamos viendo adentro. Muy bien, Kai, me viene ahorita una duda. Sí, el registro ya, bueno, los medios digitales nos pueden hacer un video o una fotografía aparte de la bitácora. Pero bueno, yo había entendido que igual a veces puedes como pegarla dentro de la bitácora, ajá, o digitalmente también. Sí, como un detalle muy común, a lo mejor a los demás les ha sucedido, que tomo fotos dentro de la cueva, de ida, de regreso, cuando ya di 2 vueltas al mismo lugar. Después, cuando estamos en casa y estamos vaciando todo, ¿y esa foto en qué parte de la cueva se tomó? Podríamos integrarlo como en la bitácora igual, ¿no? Como llevar un número, el nombre del archivo y decir, bueno, esto lo tomé en esta zona de la cueva o en este tiempo, en esta hora, e irlo como organizando de acuerdo a la cronología de lo que vamos haciendo, ¿no?
Exacto. Es lo que creo que podríamos hacer y así lo vamos haciendo más. Bueno, así lo hemos ido haciendo, de que vamos y yo voy anotando o las estaciones, ¿no? O bueno, si no es, bueno, en qué cámara estaba y junto a qué el número del archivo de la foto o le tomas una foto junto con el nombre, algo, o sea, es irlo tratando de acoplar. Organizar todo eso. Sí. Muy bien. Enrique, ¿algo más? Ahorita que estaba escuchando a Jorge Vargas, me quedé reflexionando. Él trabaja en solitario y, pues bueno, está haciendo parte de su actividad por distintas circunstancias, pero yo creo que también nosotros hemos tenido que explorar alguna cavidad a veces, como que quizás de emergencia o de súbito, y se va uno solo. Obviamente avisa a dónde va, y pues datos estos generales que deben de incluirse en una bitácora, el lugar donde se ubica, la cavidad, a quién pertenece el terreno, usos y costumbres, características de la cavidad, si es húmeda, si es seca, activa o inactiva, si hay material cultural, si hay material biológico y qué tipo. Pero ahorita, como comenta Kai, hay veces que uno tiene que simplificar e ir adaptando algunas estrategias para suplir el registro. ¿Por qué? Porque a veces en solitario vamos y no tenemos tiempo de estar anotando todos esos datos porque vamos, ya sea vamos limitado en tiempo, y a veces cuando digo limitado en tiempo, no es que vayamos de entrada por salida, porque a veces hasta nos quedamos 3 días en la cueva, es algo extensa, pero para nosotros es limitante porque esos 3 días no nos son suficientes ni siquiera para terminar de explorar toda la cavidad de la manera que quizás nos gustaría, ¿no? Y a veces hay que adaptar algunas estrategias, y yo vuelvo otra vez a lo mismo. Hay que ver desde qué óptica vamos a estar haciendo nuestro registro, qué es lo que estamos viendo, pero sobre todo yo creo que hay que poner atención, qué es lo que no vamos a ver y que no hemos tomado en cuenta, pues porque lo hemos dejado de lado. Digo, la palabra correcta es por ignorancia, ¿no? Y no lo digo de una manera despectiva, sino de una manera cultural, pues no nos llama la atención. Hablaban, pues en esta cueva hay camarones, ¿cuáles? Pues de los blanquitos, de los que saben rico, pero quizás un biólogo nos jale las orejas, pero ¿cómo era? ¿Cómo tenía las tenazas, los pedipalpos? Pues no sé, pero mira, está esta foto, y a lo mejor un biólogo nos puede decir, es que este crustáceo se alimenta de este tipo de organismos, y estos tipos de organismos no son muy comunes, y este tipo de crustáceos es indicador porque nos vincula con la presencia de flora y fauna específica. Y pues bueno, yo creo que es, como lo comentaba, yo creo que va a ser importante poner atención, y sí, algunos elementos básicos, pues yo creo que todo el mundo los manejamos. Ubicación de la cueva, tanto de manera estatal, a nivel de comunidad, quiénes son los dueños, hay que pedir permiso ya sea al dueño, al ejido, o cuestión de usos y costumbres. En algunos lugares me ha tenido no consejo de ancianos como tal, pero sí un consejo del pueblo, donde para hasta entrar al pueblo tenemos que entrar con permiso de la comunidad. Y pues obviamente lo que he mencionado, características generales de la cueva. A mí también me ha tocado, ahorita que comentaba Kai, pues a veces tengo que explorar una cavidad y pues no tengo tiempo de ver dónde estoy tomando la fotografía, en qué salón, en qué parte del corredor, en qué parte de la gusanera. Y pues yo creo que cada quien va desarrollando estrategias muy propias. De hecho, inclusive hay veces que de manera grupal también nos sucede esta misma situación, que aunque vayamos todos en grupo, no tenemos este ejercicio, esta práctica de ir tomando notas. ¿Por qué? Porque de alguna manera también no nos los han inculcado, sino vamos a la cueva, entramos, la exploramos y salimos. Pero hay veces que estando explorando, pues nadie va, muy poca gente vamos con la libreta y tomamos nota. Y en este salón hay tales características, hay fauna,
hay vestigios humanos. Entonces yo creo que también esto es también parte de un ejercicio que hay que hacer de poco a poco. Es muy difícil escribir y a muchos nos ha costado quitarnos los zapatos para escribir. Entonces, pues cuanto más hacer un buen reporte, ¿no? No es sencillo, yo creo que es un poquito complicado por lo que comentaba. A veces nos cuesta trabajo expresarnos de manera verbal y pues cuanto más nos va a costar trabajo expresarnos de manera escrita. Sin embargo, hay gente que se le da y pues qué bueno, pero yo creo que también como la práctica espeleológica es cuestión de ir haciendo un ejercicio. ¿Por qué no hacemos bitácoras? Algunos, pues porque no nos los han inculcado, quizás no hemos explotado y hemos valorado la riqueza de información que puede quedar plasmada en unas hojas para cuando necesitemos, como lo comentaban, pues más adelante otro tipo de datos. Y aquí se quedan. Y va a haber algunos que pues vamos a necesitar hasta paleógrafos para que entiendan lo que escribimos, o es más, dentro de 15 años, ¿qué escribí aquí? Entonces, yo creo que es un ejercicio y muchas veces le damos cada quien, retomamos los aspectos que nos llaman la atención, por lo menos. Pero yo creo que en general la mayoría de las bitácoras en general comparten los puntos básicos e indispensables que ya hemos mencionado. Ok. Beno, algo sobre esto. Y por supuesto. Pues apunté varias cosas. Apunté, por ejemplo, que datos faltantes siempre va a haber, ¿no? Y lo veo justo con ese trabajo bibliográfico que he hecho ahí. Que obviamente hay datos faltantes, y hay muchos datos faltantes, pero es mejor tener una mitad de un dato que no tener nada, ¿no? Entonces, otro punto que escuché es, creo que no hay que confundir bitácora con cédula, ¿no? Lo que dijo Majo, creo que es un trabajo posterior, es un trabajo que ya cuenta como producto, que sale junto como, y la topografía es parte de la cédula, del acta de nacimiento, ¿no? Esto puede tener tantas páginas como quiera, ¿no? O tanto detalle como quiera. Eso no es algo que se hace colgar en un tiro de 100 metros, ¿no? Entonces, con las fotografías, que lo que comentó Kai, se me ocurrió lo que a mí me gusta hacer, obviamente, es los croquis, ¿no? Cuando se hace la topografía, normalmente vamos al menos 2 personas, uno con la libreta, el otro con el listo. El de la libreta escoge dónde va el punto topográfico. Bueno, lo vamos a ver la próxima semana. Con respecto a la fotografía, es muy fácil dibujar estos angulitos con un ojo en el centro que ve para allá en la topografía, en la planta, ¿no? Y marcar el número DSC no sé qué de la cámara, ¿no? O sea, tú has de tener tu estrategia, Kai, seguramente, pero a mí se me ha parecido muy útil hacer este tipo de cosas, hasta en el paisaje, en la montaña, caminando afuera, ¿no? Porque me gusta tener esas fotos de paisaje, ¿no? Con respecto a los datos duros, digamos, yo apunté, pues, para la bitácora que llamamos bitácora día a día, la bitácora de los incidentes, podríamos llamarla, es la que registra fecha, hora de salida, integrantes de la cordada, objetivos de la cordada, la hora de regreso real, la hora estimada y la hora real de regreso, porque es interesante saber cuánto se tardan de más, por lo general. Incidentes, por supuesto. Entonces, un cierre que resume el día de manera escrita, que pueden ser dos frases, puede ser un pequeño párrafo, y entonces el registro de armado y el material que se deja en la cueva para la cordada del siguiente día. Eso es uno. Para la bitácora de prospección, manejamos fecha, la clave de registro que asignamos siguiendo digamos, al área de exploración, la ubicación en referencia a elementos del relieve y la superficie para encontrarlo físicamente, para encontrar la boca de la cueva,
Entonces las coordenadas geográficas, que a veces, o sea, con 15 metros de imprecisión de un satélite, a veces no está tan padre buscar luego la entrada, por eso esa descripción de la boca es bastante relevante, o a veces bastante útil más bien. La coordenada geográfica UTM se me ocurrió mencionar ahora, adelantando. Obviamente es importante que en un registro también identificamos estoy manejando mis datos en UTM, los estoy manejando con un datum GRS80 o uso NAT27, ¿no? Por ejemplo. O sea, si uso una carta topográfica, que alguien que no maneja el GPS o no tiene GPS a la mano, o porque solo hay 4 GPS en el equipo y el quinto equipo se va sin y se lleva la carta topográfica, se puede hacer. Se ha hecho durante muchos años antes de mi existencia en ese campo, pero pues lo he aprendido desde el principio y es algo, eso de ubicarme en campo con el mapa también es válido, pero entonces tengo que referirme a la carta topográfica y la mayoría de las cartas del INEGI entonces están en NAT27, ¿no? Eso se tiene que especificar en el paréntesis cerrado. Entonces, en esa bitácora de prospección, aparte de esto, va pues el potencial y la prioridad de esa cueva, lo que, o sea, porque a veces son 25 cuevas que en 3 días se recibe como de, hay otro hoyo allá, otro hoyo allá, otro allá, ¿no? Entonces no hay ni gente para atender todo esto y la bola crece hasta que poco a poco se trabaja esto a través de la semana. Entonces tal vez es relevante marcar potencial o prioridad, las cordadas que han accedido en total, referencias a la fotografía y al fotógrafo, la descripción del avance de la prospección, y entonces, por supuesto, digamos, lo que potencialmente hay para el próximo año, tareas que quedaron sin cumplir, una nueva ventana que registré que aparece en la página 27 de la bitácora, que vuelvo a leer en México y digo, el próximo año hay que regresar. O por supuesto, es, digamos, un status quo al final de la exploración, de cada día, para que entonces se sepa hasta dónde llegamos, ¿no? En cuevas más grandes, ¿no? Eso es lo que nosotros manejamos para estos dos por el momento. Y bueno, esto es lo que va a la libreta. La cédula ya es otro tema, creo. ¿Ah? Muy bien. Carolina, por favor. Gracias. Bueno, creo que las aportaciones fueron muy buenas de los colegas, pero igual a lo mejor hablamos de la información que pudiéramos tener, y yo creo que es tan vasto este tema, tan grande, que igual podemos quedarnos aquí como otras 2 horas, ¿no? Para definirlo. Quizás podamos hacer un taller en específico para crearlo en conjunto. Tengo esa idea. También tengo la idea que esta información debe de ser fácil, accesible, y tengo el concepto esto, ¿por qué? Porque al final puede ser muy, muy, muy específica, ¿no? Podemos tener, no sé, 80 campos, pero realmente todos vamos a llenar esos 80 campos de esa manera. Esa es como la pregunta. Quizás al inicio sí, pero ya después ya no. Entonces, y esto me lleva, por ejemplo, cómo se hace la topografía o cómo se hacía la topografía, ¿no? De que tenías que registrar algo básico, muy básico de tu punto, de tu perfil, y ya todo el demás contexto de que si tenía un recoveco, si tenía un espeleotema, si había una curvatura o no, ya le va dando digamos, esa riqueza a tu topografía. Pero hay elementos básicos que lo hacen, ¿no? Entonces, es un poco la analogía que yo tengo en mente, que así puede ser esta bitácora. Y entiendo que el objetivo es tener el compilar la información para tener una gran base de datos que al final
después, como bien decía, quien esté estudiando un tema de biología pueda filtrar muy rápido esa información. Entonces, en mi concepto, o yo lo estoy visualizando, a tenerlo incluso esta información, además de nuestras libretas, electrónicamente. ¿Para qué? Para que en cualquier momento, que incluso hasta nosotros mismos, ¿no? Sea de manera individual o sea de manera grupal, filtres y digas, ok, ¿cuáles son las cuevas que en algún momento las dejamos pendientes? Que hay un tema pendiente. ¿Cuáles son aquellas cuevas que están en el estado de San Luis Potosí, por ejemplo? ¿Cuáles son esas cuevas que encontramos? A lo mejor en su momento no teníamos un geólogo en el grupo, pero se acaba de incluir, y entonces decimos, oye, ¿sabes qué? Mira, encontramos unas cuevas, no supimos muy bien, pero ahora que te integras, estas cuevas vamos a retomarlas porque encontramos algo que no supimos bien, pero así lo podemos identificar. Creo yo que ahora que hay tanta facilidad de los medios, podemos tener o exportar esta manera de documentar a una forma electrónica, y de ahí me viene la idea que también, pues si podemos tener fotografías, las subamos. Si tenemos video, las subamos. Si tenemos un dibujito, todo lo que es media, lo podamos enriquecer hacia ese punto, pero sí de tener lo básico, lo complementario, y ya si es digamos que el reporte de campo, el reporte de toda tu experiencia, eso va a complementar, ¿no? Pienso yo que pudieran tener estas tres grandes sectores, nuestra gran base de datos, porque entiendo que ese es el objetivo, de ir hacia allá todos en conjunto. Ok, gracias, Carolina. Desde hace rato, María José quería agregar algo, por favor, Majo. Gracias, Ángel. Sí, pues para recordar que si en verdad hay datos súper precisos, como dice Beno, y enriquecedores, hay que recordar que la bitácora es un relato cronológico de esta experiencia, ¿no? Entonces el relato realmente puede ser visual, ¿no? O sea, puede ser incluso una grabación, puede ser escrito, pero se acuerdan que antes, ¿no? Y lo platicábamos en el grupo, ¿no? Cómo usábamos las grabadoras, ¿no? Bueno, ahorita se puede usar el teléfono para estar grabando, ¿no? Entonces hay diferentes mecanismos para este registro, o incluso uno mismo puede tener una grabación, un video, un video que se haya hecho, fotos, ¿no? Y haces después tu bitácora, pues, digital, ¿no? Más los apuntes que tengas de campo, ¿no? Entonces todo se enriquece de acuerdo a tu experiencia en campo. Y algo que hemos visto es que uno no puede, en definitiva, y alguien lo mencionó, no puede con todo. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Si voy a hacer definitivamente la topografía, muchas veces desde arriba está uno topografiando y otros compañeros están haciendo los anclajes, y otra compañera más están haciendo el registro con la comunidad, bueno, qué historia sabe, qué conoce, cómo lo conoce, tradición oral que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, de hecho, en el grupo siempre trabajamos así. Antes de ir a una cueva sabemos perfectamente, obviamente que me imagino que todos, ¿no? El objetivo que tienen, pero también el equipo de trabajo, ¿no? Tu compañero, ¿no? ¿Quién va a apoyar topografía? ¿Quién va a hacer fotografía? ¿Quién va a hacer todo esto? Y incluso llega un momento que yo ya no me enfoco tanto en la topografía que prefiero yo tomar igual mis fotos individuales, más aparte la fotógrafa o la persona que tomó las fotos, ¿no? Y al final por eso es enriquecedor que uno tenga su bitácora más la bitácora del grupo, porque, por ejemplo, a mí, honestamente, siempre se me pasan por ejemplo, datos de personas, porque usualmente a mí no me toca dialogar mucho con la gente, pero afortunadamente están mis otros compañeros que tienen todo este dato, ¿no? De las personas, y por eso es muy enriquecedor la bitácora del grupo, ¿no? Y en efecto, aparte, lo que es la cédula, como bien dijimos, es un resultado, un producto aparte. Era mi comentario. Muy bien. Beno, ¿nos querías comentar algo acerca de los medios? Sí, yo pienso, cuando dicen medios digitales, yo pienso hasta que esta bitácora podría, al menos la que está en el campamento, ¿no? O sea, obviamente no la libreta que llevo abajo, aunque haya celulares que aguanten eso, pero la bitácora podría ser digital, ¿no? Podría ser de una vez, digamos, rellenar estos campos básicos o estos
estos datos básicos, la información básica, y entonces yo me lo imagino como una aplicación en el teléfono donde tomo la foto del camarón y esa foto del camarón se vincula directamente a la localización geográfica con la otra foto que es del árbol de la entrada y con los datos básicos que ingresé al sistema. Y entonces, cuando yo digo subir, en el momento en que regreso a casa o llego a la red telefónica o llego al internet, entonces se cargan las 10 cuevas y se cargan a la base de datos general que manejamos, si trabajamos así juntos, obviamente, ¿no? Podría ser un ideal, ¿no? O sea, lo pensé ahora basado en una idea que hemos manejado ahí en el INA, que se trataba de que Enrique y Majo conocen esto, tenemos 48,000 sitios arqueológicos registrados y esto es para nada lo que es el patrimonio arqueológico de México. Eso representa mucho más a la historia de la arqueología mexicana. Si entonces hubiera una aplicación de este tipo para la población en general, la población en general podría ir tomando fotos de tepalcates en sus campos atrás de su casa cuando cambian la tubería, y en este momento realmente va a empezar a representar lo que es el patrimonio arqueológico de México, ¿no? Si pensemos esto, si llevamos esto a la cueva, no la población en general, pero cada uno de nosotros, ¿no? Entonces crecen los puntitos así por todos lados, porque hasta los veo al lado de la carretera cuando vamos en Cuautla, aunque no entremos, ¿no? Y entonces a los que entro, a los que exploro, a los que trabajo realmente, pues puedo agregar estos datos, ¿no? Entonces ahí puede crecer rapidísimamente ese inventario de cuevas, ¿no? ¿No? Muy bien. Una idea. Vamos ya. Afortunadamente hemos platicado muy a gusto, pero el tiempo es el enemigo. A mí me gustaría ya más que en los siguientes puntos. Ángel, perdón, Jorge está pidiendo la mano. Ah, perdón, adelante, Jorge. Sí. Fíjate que lo que estaba escuchando, he estado pensando cómo decir lo que quiero decir ahorita, porque precisamente en el Congreso de Sonora en el 2019, yo di una plática, porque a mí me interesa conocer ahora sí que la diversidad de cuevas y sobre todo los murciélagos asociados a la cueva. Tiene mucho que ver con lo que se estaba platicando. Pero mi conclusión, porque en 2 ocasiones di esta plática, mi conclusión es que ha habido gente como Montiel, Espinosa, Lascano, Montero García, en el libro de Patrimonio Subterráneo, Peter Strauss, que me proporcionó un mapa, que en conclusión dicen que hay más de 10,000 cuevas. Y desde que empezamos la plática dije, bueno, el registro, el catastro, como lo quieran ver ustedes, no tenemos, creo yo, o no sé quién tenga una base de datos, no sé, de 100 cuevas quizás. Y de hecho, Peter Strauss por 2 ocasiones me ofreció un mapa que he estado, el 2017 fue el último, en donde hay muchos puntitos, como dicen ahorita, con más de 10,000 registros de cuevas. Pero el punto es, él tiene esa base de datos, él la ha generado. Nosotros los mexicanos no hemos hecho esto. Y yo creo que independientemente o paralelo a esta cuestión de formalizar la bitácora en términos general, creo que también deberíamos estar trabajando en el inventario de las cuevas que dice la literatura. Ese es un gran trabajo enorme que no lo va a poder hacer una sola persona ni 2 personas, sino una agrupación como la nuestra, ¿sí? Yo en mi plática digo que los responsables en esa temática
así lo digo, le echo la culpa a la UMAE y a la AMAC, porque soy mastozólogo, ¿sí? Entonces, como mastozólogo me interesa conocer los sitios donde habitan murciélagos o algún otro mamífero que haga uso de la cueva, ¿no? Pero a lo mejor al rato se me agrega algún entomólogo o no sé quién, otros expertos de la cueva y podamos estar interesados, ¿no? De hecho, ya ustedes bien saben, en el 2016 o 17, ya no recuerdo, ese número especial que sacó el Mundo Subterráneo con la propuesta de varias cuevas importantes para la fauna cavernícola que publicó Redel, Palacios Vargas y no recuerdo el otro autor. No tenemos ni siquiera las coordenadas de toda esa fauna cavernícola que ya conocemos. Mira, Jorge, perdón que te interrumpa. Entonces, aquí nada más el punto es sistematizar, porque es muy importante lo que acaban de decir para poder generar el registro de cuevas. Exacto, y esto es exactamente, como les decía, el primer paso que lleve a un registro y un registro confiable, porque no buscamos solamente tener un listado con nombre y localización de las cuevas. Creo que algo que coincidimos todos es de que queremos ese listado de cuevas, pero ¿qué nos ofrece o qué hemos hecho en cada una de esas cuevas? Es triplemente complejo a solamente hacer el listado. Pero bueno, este es el primer paso y bueno, vamos hacia eso. Pablo, por favor, algo nos ibas a decir. Sí, si me dan permiso, insistir otra vez más que la bitácora, cada uno puede tener la que quiera, pero lo que tenemos que ponernos de acuerdo entre todos es cuáles son los puntos importantes. Hay que pensar en la informatización y la posibilidad de informatizar y de compartir esa información. Eso es lo importante. Sí, hay más de 10,000 puntos. México es enorme, tiene muchísimos más. Está 80% por explorar, por lo menos. Y es muy importante definir la bitácora que sea compartible. Si la HAU tiene una buena, pues se puede adoptar. Y pensar en su informatización, su digitalización y adoptarla. Y llevarla, intentar todos, cada uno puede tener la suya, con sus necesidades específicas de su grupo y de sus publicaciones. Pero lo importante es que estar de acuerdo en una forma de comunicarnos y ver la información que puede ser pública y la que no puede ser pública. Es muy importante también en hacer esa bitácora tener ese cuidado de cuál es la que guardamos y cuál es la que puede ser pública y debe ser pública al conocimiento de los demás. Ok, era eso. Perfecto. Y eso nos lleva tal vez a lo último. Les comentaba, ya no hay mucho tiempo. Me gustaría que ya más que cada quien fuera pidiendo la palabra para complementarnos, que el último punto, que es la difusión de las cuevas, la publicación, lo que comentabas hace un momento, Paulo. ¿Qué es lo más conveniente que podamos compartir y qué es lo que nos tenemos que reservar para nosotros? ¿O qué tanto objeto tiene el reservarnos alguna información? No sé quién quiera comentar acerca de esto. O les voy dando la palabra como gusten. Bueno. Bueno, pues, Jorge, ¿qué nos quieres comentar acerca de qué tanto es bueno o no publicar? Pues es algo difícil porque realmente debe haber pues sí, datos muy generales para compartir. El querer hacer una base de datos disponible para los demás también tiene sus peros, ¿no? Y creo que es complicado. Yo pensaría que debe haber un número de variables que se puedan exponer mediante la propuesta de una base de datos virtual manejado por la UMAE en su propia página, que tal vez restrinja el acceso
de cierta manera y compartir algunos campos que podamos definir más adelante. Es complicado ahorita decir cuáles, pero sí, de cierta forma, compartir y limitar al mismo tiempo. Es lo que se me ocurre decir. Muy bien, gracias. Paulo, ¿algo más quieres comentar acerca de esto? Yo, o sea, quizás yo lo pienso como, pues como también mucha información y base de datos que se venden, que se publican, que se comercializan. Tienes la versión free y tienes la versión premium. ¿Quieres más información? ¿Quieres más detalles? Por favor, aquí deposita en la UMAE a tal y ser socio o algo así. O sea, yo creo que también eso va a ser, a lo mejor suena a risa, pero es que así funciona, ¿no? O sea, y es algo que va a ayudar al desarrollo de quien administra en la UMAE esa base de datos, pero también para todos, para poder hacer esa unión y poderlo hacer de esa manera un poco más, por decirlo, más serio, ¿no? De darle esa veracidad de información y cómo vamos a ir aportando. Este es mi punto de vista, claro. Es válido y lo dejo a debate. ¿Puedo? Adelante. Sí. En la experiencia que tengo yo, la base de datos manejada por la UMAI, controlada por la UMAI, tendría que ser, o sea, por ejemplo, el proceso puede ser cada grupo tiene un acceso a una persona del grupo y solo una que pueda acceder a esa base de datos para descargar y para cargarla, para poner la información en la base de datos. Ese individuo, esa persona con acceso a esa base de datos, al cargar su información, al dar de alta su información, decide cuál es confidencial y cuál no es, según su necesidad. O sea, sabemos que hay en este espacio, en la zona, hay una cueva que está en exploración por el grupo que sea, por el grupo X, y ahí tiene la información pública que él, que la dio de alta, que la subió, consideró que puede ser pública. Y así se controla. Cuando hay necesidad, como decía Caro, a la comunidad de tener información, el eventual cliente tiene que pagar por esa información. Y ese dinero es parte de la UMAI y parte de él que dio de alta los datos. Y eso hace con que el sistema sea muy complejo de gestionar por los derechos de autor. Porque si un grupo hace un trabajo, es el trabajo de ese grupo y ese dinero y esta información vale dinero. Por ejemplo, nosotros explorando en Sierra Gorda no creo que valga nada, pero hay grupos que están trabajando en zonas muy sensibles con mucho valor, que tiene mucho potencial de generar dinero. Y hay que cuidar muy bien esa gestión de información. Por eso, al pensar en la bitácora, hay que pensar que tenga que ser pasada al sistema informático y cuál es la información que puede ser publicada o no. Y depende mucho, por ejemplo, los animalitos. Si son los animalitos que tienen un valor especial, aquí no tenemos guácaros como en Colombia, pero si fueran guácaros que los van a comer, pues hay que cubrir la información. No se puede decir hay guácaros, porque si no la asaltan muy rápido. Pero, por ejemplo, hay valor arqueológico y aquí en México se tiene mucho valor. Entonces el grupo se debe cuidar esa información y no publicarla. Puede publicar que está ahí buscando una cueva en esa zona, pero todo lo que sea de información arqueológica la guarde el grupo hasta que la publique, que por los medios científicos comunes. ¿Ok? Es lo que quería añadir. Muy bien. ¿Alguien más que quiera añadir algo? Adelante, Beno. Yo creo que el tema sobre qué de estos son datos públicos y qué son no datos públicos es algo que también en mi disciplina desde tiempo me ha
hecho pensar, ¿no? Por un lado, yo voto mucho por acceso libre y diría, yo confío en el bien de la sociedad, en la decisión que esté tomada por, digamos, por autorregulación, por autodeterminación, ¿no? Por el otro lado, estoy muy consciente y sé que en la arqueología esto llevaría a saqueos, llevaría a robos, llevaría a mucha destrucción, ¿no? Es un tema que es difícil de pensar y difícil de plantear y creo que requiere mucho más fondo y dedicación a encontrar una respuesta a ese tema. Se me ocurre otra cosa que me falta en la discusión. Cuando yo pienso en la Mazateca, entonces pienso en población indígena, población de gente que tiene otros valores asociados con estas cuevas, otros pensamientos, otras cosmovisiones. Y entonces yo me pregunto quién somos y quién somos como UMAI y quién somos como UNAM, de poder llegar ahí y decir, nosotros tenemos el derecho de registrar y de manejar este registro de cuevas. ¿Sí? Y me gustaría que eso influyera en, digamos, en el desarrollo de una respuesta a esta pregunta que estamos discutiendo. O sea, lleva a una cuestión ética que está más allá de la cuestión de retengo este dato y publico este y este no y este sí porque este cuesta mucho y este menos. ¿Sí? Ahí pienso que en cuanto a al medio ambiente que está ahí abajo, en cuanto a la calidad del agua que sale de la cueva y alimenta toda la planicie costera, en cuanto a los recursos minerales que mencionó Paulo. O sea, hay muchos factores ahí que digamos, a los que nosotros damos potencialmente acceso, pero nos tenemos que estar claro, tenemos que estar conscientes que qué se puede hacer con esto o qué no se debería hacer con esto y al menos enunciarnos claramente con respecto a esto en cuanto a nuestra posición ética. ¿Sí? Gracias. Okay. Muy bien. ¿Puedo pues comentar un minutito? Sí. Pues en el caso de las bitácoras, ya que pueden ser demasiado extensas y dado lo que platicó el doctor Jorge, creo que estaría excelente que, dado que hay varios grupos espeleológicos en el país y que es en pro, ¿no?, de las cuevas del país, sería magnífico poder tener un registro básico, no tal vez una bitácora que si bien puede ser muy escueta, puede ser excesivamente desarrollada, pero tal vez una ficha de registro o algo básico de las cuevas que se han explorado y que se pueda tener acceso, como bien comentaba también Beno, ¿no?, que pueda ser de libre acceso, pero que haya incluso en un KISS, no sé, en un sistema de información geográfica, todos tus datos y que le des clic y digas, ay, mira qué interesante esta cueva y quién exploró, quién la reporta y sus características. Ese sería enriquecedor, ¿no? Somos tantos grupos de diferentes regiones que han explorado diferentes cosas, datos básicos que no importa si se revelan o no, son conocer de la fauna básica, de los elementos culturales o periodos geológicos. Bueno, son datos impresionantes y creo que es parte del por qué uno de los objetivos, ¿no?, de esta unión que tenemos como espeleólogos, ¿no?, en pro de la espeleología de nuestro país. Y bueno, tal vez no tenemos que profundizar tanto, pero saber un poco de nuestras diferentes regiones y de todo lo que podemos encontrar en los subterráneos de la nación, ¿no? Entonces sí sería enriquecedor tener, como digo, aunque sea una ficha, por no decirle una bitácora, que es todo un desarrollo que puede ser tan complejo, pero sí algo básico en una pequeña ficha o cédula o algo así. Gracias. Okay. Bueno, pues ya el tiempo se nos está acabando. A mí Doc. ¿Perdón? Bueno, no es un tema en el que pues empieza a haber muchas propuestas y a la vez aristas, ¿no? Y coincido con todas y todas tienen su punto por el cual es respetable
y podría ser, ¿no?, viable la información VIP, el cobro, la aplicación. Yo creo que a grandes rasgos habría que definir un objetivo de tener una base de datos que en principio, bueno, pues es complementar el trabajo de tantos años, dar un reconocimiento a toda la gente que está explorando, puede servir para estudiantes, pero siempre y ante todas circunstancias se tiene que respetar, creo lo decía muy bien Beno, la parte ética de la biología de la cueva, la parte ética de la geología y todo lo que tiene que ver con la formación de la cueva, pero para mí más importante y trascendente, la parte ética con la comunidad. Si una comunidad te está abriendo las puertas de su casa, te está abriendo las puertas de su terreno, te está dando de comer, te está dando agua, te está poniendo un guía que te lleve, sí sería importante tomar parecer en cuanto a que si esa cueva es o no factible publicarla, ¿no? A veces te permiten pasar pues porque le caíste bien, porque eres el amigo, pero a veces no les gusta en muchos lugares que la gente vaya a sus terrenos, que se metan a sus cuevas. En México, no sé si en otras partes del mundo, seguramente sí, las cuevas son sagradas y nosotros nos estamos metiendo a un terreno sagrado. Entonces, sí, la difusión de la información como esa cédula básica, a mí me gustó mucho el término del acta de nacimiento, está perfecta y puede ser para acceso a todos los miembros o no de la UMAE, pero ya los temas sensibles, ¿no? Como decía, si hay arqueología, si es un centro ceremonial, si hay restos humanos, en fin, podría ser ya un tema más a criterio de cada grupo, que se pudiera reservar esa información por respeto a la comunidad. Finalmente, pues lo podemos comentar entre espeleólogos, ¿no? Pero no hacerlo tan extensivo que mañana o pasado existan los saqueos, o si la comunidad era muy tranquila, ahora va a ser un centro espeleoturístico, ¿no? Porque todos quieren ir a ver el hueso del mamut, o todos quieren ir a ver el cráneo. Son cosas que uno como espeleólogo podría hasta cerrarse las puertas de esa comunidad por una difusión, un mal manejo de la información. Es un tema sensible a fin de cuentas. Gracias. Muy bien. Enrique, ¿algo nos querías comentar? Sí, yo creo que hemos estado también platicando sobre algunos aspectos de difusión y yo creo que una de las labores que hacemos como grupo a veces como parte de agradecimiento a la comunidad es a veces entregarles un informe lo más completo que se pueda. A veces estos informes pues los utilizamos para otros aspectos de difusión, para algunas publicaciones. Y yo creo que a veces se nos pasa también consultar con la comunidad si nos permiten hacer publicación sobre las cavidades que se han estado explorando, porque también a veces este aspecto como que se nos olvida. Entregamos un informe a la comunidad, en el mejor de los casos, otras veces pues nada más se hace de manera oral, se les comenta qué es lo que se encontró y después a veces se llega a publicar o se utiliza esa información para dar una serie de ponencias y digamos que esta sería como la parte bonita y la otra parte real, cruda y de alguna manera triste es que aquí estamos hablando de que algunos grupos publican, hacen bitácoras y hacen ciertas actividades, pero también la realidad es que otros grupos no lo hacen y aquí viene una pedrada. Pues la UMAE, tenemos una revista y a veces la editorial está batallando para recibir artículos y después la revista tiene un filtro que de 7 artículos terminan aceptando 4 y qué pasa con esos 3. Entonces yo creo que debemos de inculcar esta actividad también de elaborar bitácoras, de escribir, de tener una producción, porque sabemos que a final de cuentas, si queremos esconder un dato, pues tan fácil como que no se menciona, ¿no? Pero yo creo que hay que comenzar a incentivarnos entre nosotros y comenzar a hacer estos ejercicios de escribir y hacer nuestros relatos. No es sencillo, tampoco es muy complicado, entonces yo creo que es cuestión de pedir asesoramiento y que nos vayan ayudando. Enséñame cómo se escribe un artículo, enséñame cómo se hace una bitácora. Esto que hemos venido replanteándonos, enséñennos
cuáles son los datos complementarios que nuestra bitácora, que nuestro registro necesita para que vaya lo más rica posible, en el entendido que siempre va a haber datos que se nos van a pasar o que no vamos a estar tomando en cuenta, no de una manera malintencionada, pero ir sentando ya también unas bases. Muy bien, Enrique. Pues miren, el tiempo se nos termina. Creo que estamos muy entusiasmados todo esto porque veo muchas coincidencias. Igual, ahora sí que queda la tarea y me gustaría comprometerlos a trabajar en ese listado de datos, de cómo vamos a conformar una bitácora y tal vez hasta hacer mesas de trabajo donde vamos a ver cuáles son los datos relevantes a compartir y cuáles serían los mecanismos para compartir y a quiénes se les van a compartir el resto de la información. Creo que lo importante de hoy es que tenemos la conciencia de que se tiene que hacer y que la información que nos guardamos en secreto y las libretas, como mostrabas, que quedan guardadas en una caja, no van a servir de nada. La información se tiene que generar y de alguna forma se tiene que compartir. Pues creo que estamos de acuerdo. Quiero agradecerles mucho la participación. Queda el tema todavía más para adelante y pues la semana entrante estaremos aquí platicando específicamente de lo que es la topografía en campo. Pues muchas gracias a todos. Ya no hay más tiempo para despedirnos. Seguimos en estas pláticas. Muchas gracias y a quienes nos están viendo también. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, nos vemos. Saludos a todos. Buenas noches.